Vamos ya con la entrevista de la semana. Hemos hablado con Luis Campos, que es portavoz parlamentario del Grupo Nueva Canarias. Los presupuestos, los generales y los de la comunidad autónoma y las perspectivas para los próximos meses aquí en Canarias centraron buena parte de la conversación. Luis Campos, bienvenido a las entrevistas del programa Parlamento aquí en Televisión Canaria. Muchas gracias. Bueno, es la primera vez que está aquí con nosotros. Luis Campos, como saben, es portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias y si le parece vamos a hablar de lo que se habla en la Cámara Regional y estos últimos días se ha hablado mucho de cuentas, de presupuestos, no solo los canarios, sino también los estatales y si le parece empezamos por esos presupuestos de Canarias que están trabajándose en la Cámara, superando determinados obstáculos y a punto de ser ya debatidos para su aprobación probablemente en el mes de diciembre, ¿no? Sí, siempre hemos dicho desde Nueva Canarias que probablemente la ley más importante que cada año se aprueba en el Parlamento es la de presupuesto. Al final es la que de verdad traslada en hechos concretos, en políticas concretas, todo lo que has venido planteando, defendiendo, tu programa electoral, los pactos de gobierno que se firman, se tienen que terminar traduciendo al final, pues precisamente en esas cuantías económicas que son las que posibilitan impulsar esas políticas. Y sobre todo, creo que en esta ocasión, más que del presupuesto de 2023, nosotros estamos hablando del ciclo presupuestario del 19 al 23, porque han sido presupuestos claramente expansivos en un entorno no difícil, sino en el entorno más complicado, más extraordinario que sin duda nuestra tierra ha vivido, al menos en estos últimos 40 y pico años de democracia. Y eso es importante siempre tenerlo en cuenta a la hora de abordar esto. Hemos atendido a esas crisis incrementando las cuantías, incrementando las partidas fundamentalmente en los servicios públicos esenciales, pero además lo hemos hecho con dos elementos fundamentales. Sin incrementar la deuda, todo lo contrario, bajando la deuda, y por otro lado, sin incrementar los impuestos. Todo lo contrario, bajando impuestos. Esa cuadratura del círculo que algunos han negado presupuesto tras presupuesto, vaticinando que no se iba a cumplir y presupuesto tras presupuesto, afortunadamente sí que se ha cumplido incluso con creces, pues es lo que ha permitido combatir esta crisis extraordinaria que hemos vivido en toda España, pero en Canarias de una manera agravada, tanto la del COVID, por el impacto que tenía nuestra principal industria económica, que es el turismo, y, por supuesto, algo que no han tenido el resto, que es el volcán de La Palma. Educación, sanidad, políticas sociales han sido las grandes prioridades y, en este sentido, se han incrementado en más de 1.000 millones de euros en su conjunto con respecto a cómo las habíamos recogido en el año 2019. Y es lo que han permitido, precisamente, esas políticas, esos presupuestos, pues que se hayan podido contratar a más de 4.000 sanitarios, a más de 3.000 docentes en el peor momento de la crisis del COVID y se haya ido reforzando a lo largo de este tiempo, o que por fin, después de más de casi 20 años, las listas de la dependencia en Canarias por fin empiezan a disminuir y empezamos a salir de la cola. Están insistiendo desde los grupos que apoyan al Gobierno en ese gran esfuerzo en la parte social y hablaba usted de impuestos, que ha sido uno de los grandes debates en los últimos meses. El presupuesto, por lo que apuesta es por un ajuste quirúrgico, así lo han definido, por pues hacer esa bajada a determinadas rentas, no a todos, y lo han defendido hasta la saciedad frente a la oposición que les está reclamando esa bajada de impuestos, porque recaudan o han recaudado pues más que nunca, ¿no? Ese ha sido el argumento reiterado en este salón de plenos pues muchas veces. Sí, pero la gente tiene que saber que esa oposición que nos pide bajadas de impuestos aquí, cuando ellos han gobernado en situaciones difíciles, lo que hicieron fue lo contrario, subir los impuestos en Madrid y aquí en Canarias. Nosotros eso no lo hemos hecho. Hemos mantenido los impuestos e incluso los hemos bajado, pero hemos querido bajarlos, cuando hablamos de manera quirúrgica, es realmente no bajadas indiscriminadas que afectan a todo el mundo igual. Hemos intentado, en el momento del COVID, pues hemos puesto el IGIC al tipo cero a todos los productos sanitarios relacionados precisamente con esto. En la catástrofe del volcán de La Palma hemos aplicado el tipo cero del IGIC a la compra de viviendas, de muebles, de vehículos, es decir, a todo aquello que los afectados por la isla de La Palma se han visto perjudicados para que pudieran salir adelante. Hemos aplicado rebajas del IGIC en determinados elementos cuando era necesario, o por ejemplo en el impuesto que grava los combustibles en Canarias, donde hemos devuelto el 99% de lo que se gravaba a través de impuestos
a los transportistas, a los agricultores y a los ganaderos, porque había un problema concreto ahí. Cuando nos piden bajar el tipo del IGIC al 0% para abaratar la cesta de la compra, la gente tiene que saber que todos los productos que determinan la cesta de la compra, no ahora, desde hace ya muchísimo tiempo ya están al 0% en Canarias. Por tanto, cuando se hacen este tipo de planteamientos se hacen con una falta de rigor enorme, del desconocimiento y además faltando a la verdad, porque sí hemos bajado los impuestos. Y en este último presupuesto, precisamente, hacemos deducciones fiscales en la parte autonómica, que irá fundamentalmente en la declaración de la renta de los canarios cuando les toque hacerla, por valor aproximadamente de 150 millones de euros. Pero esto lo hacemos dirigido a las personas, a las entidades, a los sectores más débiles, a los que peor lo pasan, no como en otros territorios que han aplicado deducciones fiscales muy inferiores a las nuestras, pero quienes más se benefician de esas deducciones fiscales van a ser quienes más ganan. Creo que esto confronta claramente la forma de hacer políticas de unos frente a otros. Son los cuartos presupuestos que trae el pacto de gobierno actual a este Parlamento. Además, son grupos políticos con sensibilidades distintas y bien lo han dejado claro en algunas disensiones que han tenido, pero pese a todo se han mantenido contra lo que muchos vaticinaban. ¿Cuál ha sido el secreto cuando ha habido unas sensibilidades tan diferentes, además expresadas aquí por cada uno de los portavoces de ese pacto, para que esto haya seguido adelante, se haya mantenido? Primero, ser fieles a lo que firmamos en su día. Firmamos un compromiso, un pacto, el llamado Pacto de las Flores, y hemos sido fieles a esa hoja de ruta. Segundo, frente a los vaticinios de que este pacto no iba a durar sino unos pocos meses, ya hemos demostrado, lo decíamos, cada vez que surgía esto, a mí me lo han podido preguntar en entrevistas una veintena de veces. Y ahora, como estamos llegando al final, pues se lo volverán a preguntar. Seguramente, pero bueno, ya ahora van a comprobar que cuando decíamos al principio de que íbamos a cumplir los 4 años, ese Pacto de las Flores, ahora van a ver que efectivamente es así. Yo creo que también la adversidad nos ha unido, creo que ha unido al conjunto del pueblo canario, y también tengo que decir que en los grandes temas, oposición y gobierno, hemos estado unidos. Luego, cuando pasan los meses, es verdad que empiezan a acentuarse las diferencias, pero en los momentos más delicados la sociedad canaria ha visto que hemos sido capaces de tener altura de mira y bueno, pues juntarnos, defender ante Madrid, ser capaces de firmar un pacto de reactivación todos juntos. Yo creo que eso ha sido bien recibido por el conjunto de la ciudadanía, frente a otros territorios que en momentos complejos, difíciles, de mucha incertidumbre, lo que han visto es desunión desde el punto de vista político. Aquí en Canarias eso no ha sucedido, pero hemos tenido un gobierno sólido, que ha sido capaz de responder a estas cuestiones, que ha defendido esta tierra en Madrid, en Europa, donde ha sido necesario, que ha apostado por las políticas que defendíamos en ese Pacto de las Flores, defensa de los servicios públicos esenciales, reforzar estos servicios de manera clara, y fíjate que todo eso en su momento lo firmamos sin saber que iba a llegar una catástrofe como el volcán de La Palma o una crisis sanitaria como la del COVID, que más allá de las consecuencias sanitarias y en el ámbito de la salud, pues circunstancias como un confinamiento, como que durante muchas semanas a esta tierra no aterrizó ni un solo avión, cuando dependemos económicamente de manera muy importante del turismo. Frente a todo eso, hemos sido capaces de responder. Yo no digo que siempre acertadamente, pero sí creo que con una orientación clara, con una determinación fundamental, y los resultados al final, afortunadamente, ahí están. Yo creo que esa ha sido la clave del secreto, más allá de que podamos tener diferencias, por supuesto. Los 4 grupos que formamos el pacto de gobierno son eso, 4 grupos, cada uno con su historia, con sus principios, con sus propuestas, pero supimos cuando firmamos aquel Pacto de las Flores separar lo que nos diferenciaba. Plasmamos en un documento aquello que teníamos que cumplir y lo que no estaba ahí, eso sí, cada uno luego tiene libertad absoluta para defender su posición. Bueno, vamos con uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos, de los que se ha hablado mucho. Ha hablado usted de esa crisis sanitaria, de la que poco a poco nos vamos olvidando, quizás de la parte más compleja, que fue todas aquellas medidas que hubo que mantener. Ahora todo se ha ido relajando, aunque la pandemia aún no ha acabado, todo hay que decirlo, pero bueno, quedan las consecuencias quizás de todo lo que se vivió en cómo se están trabajando en la asistencia primaria, en las urgencias, en las atenciones especializadas. Hay unas listas de espera que preocupan seriamente a los ciudadanos, entiendo que también a los responsables políticos, ¿no? Sin duda, vamos a ver, el ámbito sanitario, el sector sanitario es probablemente el área más compleja, más difícil, pero más necesaria en cualquier sociedad. Al final es lo que determina que puedas salvar vidas, que la calidad de la vida de la gente, que puedas alargar tu vida y hacerlo con calidad.
yo creo que es fundamental. De la misma forma que cuando hablamos, y siempre digo que cuando hablamos de educación es el área más estratégico, pues obviamente la sanitaria es la más urgente, la más necesaria y por tanto donde al final pues plasmas más recursos. De hecho, pues vamos a llegar a más de 4.000 millones de euros finalmente a lo largo de todo un año, muy por encima de cómo empezábamos en el año 2019. Ese esfuerzo que hemos hecho, presupuestario, de contratación de personal, de organización, es lo que nos permitió tener los mejores resultados en la crisis del COVID, en todos los parámetros. Una crisis sanitaria que, por cierto, como bien dice, no ha finalizado, sigue estando presente, se sigue notando en la presión asistencial en algunas ocasiones y sobre todo lo que hizo fue descolocar todo el resto del sistema sanitario. Desde la atención primaria se cancelaron muchas operaciones quirúrgicas que estaban programadas porque no se podía entrar no se podían llevar a cabo esas cirugías y de manera fundamental porque se priorizó en aquello que llegaba, que era desconocido, que estaba colapsando las urgencias de todo el país y por supuesto de Canarias como era el COVID. Ese desajuste a día de hoy todavía no hemos podido colocarlo en los términos que nos gustaría y es el gran reto. Leía en estos días a la nueva directora del Servicio Canario de Salud precisamente que la atención primaria y las listas de espera va a ser la gran prioridad. Creo que debe ser la gran prioridad en el ámbito sanitario. Creo que poco a poco tenemos que ir volviendo a situar y mejorando, porque ahora hay más recursos y más personal que antes del COVID, tenemos que volver a situar que cuando llamas para una cita para tu médico de familia, pues puedas tenerla, yo no digo el mismo día, pero en 24, 48, 72 horas como no muy en 15, tarde. a ser posible. No en 15 días como está pasando en algunos lugares. Eso creo que debe ser una de las máximas prioridades y, por supuesto, bajar las listas de espera, los tiempos razonables, aunque luego hay otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de oncología. Yo siempre digo que el sistema de salud canario, una vez que entras en el sistema, es absolutamente excepcional. El problema muchas veces es verdad, ¿no? Esas listas de espera, eso tardar para, en ocasiones, entrar dentro del sistema. Una vez que ya te lo detectan y empiezan a tratarte, generalmente, siempre hay alguna excepción, siempre hay algún caso, el Servicio Canario de Salud da una respuesta absolutamente excepcional a través de sus profesionales. Bueno, estaba usted nombrando a la nueva directora del Servicio Canario de Salud, que ha ocupado el puesto después de que su predecesor dimitiera, como consecuencia de una investigación en torno al famoso caso Mascarillas. Se ha hablado mucho de ese caso también aquí en el Parlamento. De hecho, hay dos grupos de la oposición, el nacionalista y el popular, que han pedido una comisión de investigación que, por lo pronto, los grupos de gobierno no consideran, lo decía el propio presidente, el momento, y decía, citando al presidente, que ahora está judicializado y que quizá ahora no es el momento de esa comisión de investigación. ¿Cuál es la opinión de Nueva Canaria? No, coincidimos con la posición del presidente. Nosotros nunca hemos sido partidarios de comisiones de investigación porque generalmente, más que aportar luz, suelen marañarlo más. Y no hablo de Canarias, sino lo que hemos visto en muchas ocasiones en el Congreso de los Diputados. A mí que me expliquen una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que finalmente pues haya salido a la luz aspectos muy relevantes o se hayan tomado determinaciones de ese tipo. Pero más allá de eso, por dos razones fundamentales. La primera, porque está judicializado. Si no hubiera estado en el ámbito judicial, yo entiendo que se exija pues llegar hasta el final en sede parlamentaria. Pero usted también lo planteaba al inicio de su pregunta. Se ha hablado mucho en el Parlamento y me consta que se va a seguir hablando precisamente de este tema. Por tanto, aquellos que dicen que además de lo que se está haciendo en sede judicial, además ahora con secreto de sumario, con lo cual creo que hay que dejar trabajar y eso sí, toda la colaboración, lo que hemos planteado desde Nueva Canaria, aquí se tienen que recuperar esos 4 millones de euros, que es dinero público, y si alguien ha cometido algún tipo de ilegalidad, lo tendrá que pagar. Y por tanto, colaboración máxima del Gobierno, de todas sus instancias, en esa investigación judicial. Pero es que en esta Cámara llevamos semanas, incluso meses, en las que el tema más recurrente ha sido precisamente el del caso Mascarilla, en pleno y en Comisión de Sanidad, en preguntas al presidente, preguntas al consejero, a través de comparecencias de todo tipo. Es decir, hemos tenido todas las posibilidades y vamos a seguir teniéndolas. Y no se ha eludido nunca esa fiscalización por parte de quienes hacen esas preguntas. La mayoría, ¿verdad?, por parte de la oposición, pero también por parte de los grupos que apoyamos al Gobierno, porque también nos preocupa resolver esa situación. Por tanto, el Parlamento está trabajando ya en esto, la creación de una comisión de investigación
una cuestión bastante inédita, por lo menos en las últimas legislaturas, y no es el primer caso complejo y difícil, pero creo que, sobre todo en el momento en que está judicializado, ese es el ámbito en el que debemos dejar trabajar, y la fiscalización en el Parlamento, hay todos los mecanismos posibles, se están utilizando, y nosotros no vamos a poner obstáculos en ese sentido, pero sí que no compartimos esa comisión específica de investigación. Bueno, hay más asuntos que queremos abordar con Luis Campos, por ejemplo, uno que también ha provocado disensiones dentro de los grupos que apoyan al Gobierno, que tiene que ver con ese cambio que dio hace unos meses el Gobierno de España en su relación con Marruecos, por múltiples circunstancias. Ustedes no se mostraron de acuerdo por lo que suponía en cuanto a la aceptación de la situación del Sáhara. Y ahora también le escuchábamos en el último pleno ordinario pues pedir un poco más de luz sobre esas reuniones en las que debe estar Canarias. El consejero de Seguridad y Justicia insistía en que Canarias ha estado presente en esas comisiones bilaterales, las que se habla nada menos que la delimitación de las aguas canarias, pero usted sí que pedía que se supiera quiénes están ahí, ¿no? que se supiera más de lo que ocurre en esas charlas. Efectivamente, aquí hay un cambio de posición del Gobierno de España que desde Nueva Canaria hemos combatido y denunciado. Nos ha parecido no solo erróneo, yo lo calificaría de lamentable y de miserable la posición del Gobierno de España, cambiando su posición, sobre todo en lo que respecta a un elemento que está en el marco de Naciones Unidas para intentar, en el proceso de descolonización de los pueblos, un derecho reconocido precisamente en la Carta Fundacional de Naciones Unidas, pues llevar a buen término. Y la solución para esto es la que se firmó en su día, por parte de Marruecos, por parte del representante legítimo del pueblo saharaui, que es el Frente Polisario, y por parte de Naciones Unidas, la celebración de un referéndum para que ese pueblo, el saharaui, decida sobre su futuro. La carta que el presidente del Gobierno de España envía al rey de Marruecos, planteando que la propuesta del ocupante marroquí, que conculca todo el derecho internacional, es una ocupación ilegal, conculca los derechos humanos en el propio territorio saharaui, pues la propuesta que Marruecos hace de autonomía, hacer del Sáhara una autonomía de Marruecos, pues debe ser lo que, bueno, la ven como la posición y la postura más factible, más segura, más razonable. Y nosotros no compartimos eso en absoluto, ni nosotros, ni afortunadamente el resto de la comunidad internacional, ni las propias Naciones Unidas, que emitía una resolución recientemente en sentido contrario, en ratificarse en que el referéndum debe de ser el camino. Y si quieren incluir en el referéndum una opción que es la de la autonomía, perfecto, nosotros no nos vamos a oponer a ello, pero también la de la autodeterminación del pueblo saharaui para crear su propio Estado. Eso lo combatimos y lo vamos a seguir combatiendo, pero es verdad que eso no lo decidió ni Ángel Víctor Torres, ni el Grupo Socialista Canario, ni nadie de los que estamos aquí, lo hizo Pedro Sánchez y por eso a ellos nos hemos dirigido. Aquí en Canarias se ha iniciado por parte del Gobierno de España y de Marruecos, y nos parece bien, negociaciones para intentar llevar a buen término algunas cuestiones que están pendientes desde hace muchas décadas, entre otras la delimitación de la mediana de las aguas territoriales que separarían a las aguas canarias de las aguas marroquíes. Hasta ahora esto se había respetado desde una equidistancia, para que la gente nos entienda, oye, si nos separan 100 kilómetros, 50 tuyos, 50 míos. Pero eso había que darle forma jurídica y nosotros lo hemos defendido. Y se han iniciado estas negociaciones. En el marco de estas negociaciones, además, se va a hablar de pesca, se va a hablar de inmigración, se va a hablar de seguridad, se va a hablar de muchos aspectos, de medio ambiente, entre otros. Y por eso son cruciales, estratégicas para Canarias. Y nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado en el 18, establece en distintos apartados que en todos aquellos aspectos que Canarias se juegue algo, porque para que la gente nos entienda, Canarias tiene que tener representación en las delegaciones que España, con el territorio que sea, en este caso con Marruecos, establezca negociaciones. Y es lo que hemos pedido. Y esa presencia canaria se está dando, de facto, nos están comentando que se está dando. Nosotros lo que planteamos es menos opacidad. Somos conscientes de que en medio de estas negociaciones difíciles y complejas, esto no se va a retransmitir en abierto, por supuesto que no, pero entre eso y que prácticamente tengamos que estar descubriendo quién ha asistido, si se ha asistido o no, y quién es la persona que ha asistido representando los intereses de Canarias, creo que hay una diferencia y por tanto lo que pedimos es saber claramente quiénes en cada momento van a participar en esas reuniones y si se puede ir adelantando, pues bueno, no solamente la posición que Canarias está defendiendo,
cuál es la actitud de España en esa negociación con respecto a los intereses canarios y cuál está siendo también la respuesta de Marruecos con respecto a este tema. Y eso es lo que hemos pedido y vamos a seguir exigiéndolo. Bueno, nos queda muy poco tiempo y no sé si va a ser posible abordar el tema del crecimiento poblacional de Canarias y el reto demográfico en tan poco tiempo, sobre todo porque Luis Campos además es el presidente de la comisión de estudio que se lleva a cabo en el Parlamento, en el que van a tratar de encontrar un diagnóstico que pueda luego aplicarse, porque es uno de los debates de mayor calado a los que se debe enfrentar Canarias desde ya, teniendo en cuenta pues todo lo que ya vamos viendo, saturación desde los servicios sanitarios hasta las carreteras, ¿no? Es un problema muy serio y con muchas dimensiones en Canarias. Sin duda, y creo que estás en lo cierto, estamos ante uno de los debates más importantes, más estratégicos al que Canarias debe de enfrentarse y tomar decisiones en los próximos años. Lo que decidamos en estos 2, 3, 4 próximos años va a ser determinante para las próximas décadas de quienes aquí van a estar viviendo. Canarias ha crecido de manera exponencial en los últimos 40 años. Hace 40 años éramos 1 millón de personas menos las que vivíamos en este territorio. Y eso, ser 1 millón menos cuando somos 40 millones, bueno, pues puede tener su impacto. Pero cuando éramos 1 millón y hemos pasado a 2.200.000, el impacto es total. Yo siempre digo que las políticas han tenido mucho que ver, los gobernantes han tenido mucho que ver, pero también es verdad que tendríamos que preguntarnos a veces por qué Canarias siempre está a la cola de todo. Es decir, cuando hablamos de las cifras de desempleo, a pesar de que la economía vaya en ocasiones como un tiro, de que hayamos tenido récords turísticos con millones y millones de personas que llegaban a esta tierra, aún así siempre estábamos a la cola en desempleo con respecto al resto del territorio español, o en las listas de espera sanitarias, o en los resultados educativos, o en la atención sociosanitaria, o en la dependencia. Como digo, algo tendrán que ver quienes gobernaban en esos instantes. Pero, hombre, tendrá algo que ver también en que si yo creo 30.000 puestos de trabajo en un año, pero a esta tierra llegan 60.000 nuevas personas, va a ser difícil romper esa cifra. Va a ser difícil romper esa cifra si hemos crecido en 1 millón de personas y al final, pues, por muchos centros de salud nuevos que tú sigas haciendo la presión asistencial en ese ámbito o en el ámbito educativo, por muchos colegios que sigas haciendo, si se sigue incorporando muy por encima de la capacidad que cualquier territorio tiene de absorber para poder prestar esos servicios con calidad, ¿realmente estamos amoldándonos a esa situación? Yo creo que no. Y por eso es necesario esta comisión de estudio, que hemos llamado reto demográfico, además porque Canarias tiene una doble vertiente. Si lo miramos desde arriba, como Canarias, como una única entidad, como un único territorio, el crecimiento está siendo desmesurado, muy por encima de lo que, como digo, podemos absorber año a año para dar respuesta a los servicios y las necesidades que la gente tiene. Pero es que luego hay 3 islas, por ejemplo, que pierden población, La Palma, Gomera y Hierro. Por tanto, las medidas no pueden ser unánimes. Y esa es una de las grandes complejidades y uno de los grandes retos al que tenemos que enfrentarnos a la hora de tomar decisiones. Se lo daría para hablar otros 20 minutos, pero se nos ha acabado el tiempo, así que le deseamos lo mejor para este último tramo de legislatura. Luis Campos, un placer haberle tenido esta mañana aquí en Parlamento. Muchas gracias a ustedes.